Bienvenidos y bienvenidas a este espacio Sentires y Saberes del Observatorio de Bienes Comunes del programa Kioscos Socioambientales y el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión les queremos compartir sobre un tema muy relevante para el contexto que estamos atravesando. Estaremos abordando bienes comunes y geopolítica. Creo que podría sonarles un poco difuso al inicio, pero precisamente por eso tenemos a un compañero y amigo, Brian González. Él es un investigador y académico, digamos, que se ha dedicado mucho a profundizar sobre estos temas. Entonces, Brian, sé que ya te tengo cansado, pero un gusto tenerte acá. Realmente agradecerte la generosidad, digamos, de darnos este tiempo. Y para iniciar, quería preguntarte un poco de dónde vienes, digamos, qué has estado haciendo y en qué estás en este momento. Hola Luis, muchas gracias por la invitación para conversar sobre estos temas tan importantes. Bueno, yo soy doctor en estudios latinoamericanos y con una formación en base en relaciones internacionales. Y de ahí que uno de los temas que más he estado trabajando a lo largo de casi 20 años de vida universitaria y académica es el tema de la geopolítica en América Latina y el Caribe, específicamente en lo que se va a llamar la región mesoamericana. Actualmente participo en un colectivo llamado Escuela de la Tierra, que está formado por artistas, académicas, académicos, campesinas, campesinos, personas indígenas, etc. Dedicado a la investigación de temas sociopolíticos y que también promueven la defensa de los derechos humanos, así como la protección de un refugio de vida silvestre al sur de Costa Rica, en un pueblo llamado Longomay. Entonces, prácticamente mis investigaciones y mi trabajo gira en torno a estos temas, la geopolítica, la ecología política, la permacultura incluso. Entonces, es como lo que he estado realizando últimamente. No, muchísimas gracias, Brian. Tal vez para entrar en la conversación y podernos ubicarnos un poco más, digamos, para la gente de a pie como yo. Digamos, cuando hablamos de geopolítica, lo primero que se nos viene a la memoria y como al presente es o Estados Unidos o China o Oriente Medio, digamos, y ya empezamos a rascar mucho, aparece tal vez Pakistán y cuestiones así, pero siempre, digamos, con una mirada como muy, algo muy lejano, algo que sucede como en las grandes ligas, por decirlo de una manera, y quienes juegan ahí están un poco con ese tipo, digamos, armas nucleares y cuestiones así. Pero, digamos, hay otras dimensiones y procesos que también están inmersos en la geopolítica y que a primera vista, ya sea por conveniencia o por, digamos, ignorancia o lo que se quiera, digamos, no hablamos de ello. Entonces, si podrías ayudarnos un poco a comprender qué es esto de la geopolítica y cuáles son las implicaciones que tiene para nuestros análisis, digamos, en qué sentido los enriquece y los amplía. Ok, mira, es cierto de que en últimos años, en últimos tiempos, el concepto de geopolítica ha tenido mucha relevancia, ha sido citado con más frecuencia tanto en investigaciones académicas como incluso en noticias. Se utiliza este concepto sin una precisión clara de lo que realmente es. Cabe recordar que, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de la geopolítica era un concepto que estaba prácticamente prohibido mencionar por su relación directa con los nazis, ¿verdad? Entonces, al menos en la academia, era mal visto hablar de geopolítica, no era de un uso tan frecuente como lo es ahora, y su uso estaba prácticamente relegado a los estados mayores de los ejércitos de las grandes potencias, ¿verdad? Pero, bueno, ahora ha tomado ese relieve y me parece pertinente, justamente, aclarar qué es la geopolítica. Para esto, considero que, en primer lugar, debemos tener claro algo, y es que nuestra vida se materializa en un espacio determinado, desde nuestros cuerpos hasta el planeta en el que habitamos, incluso más allá, en el mismo cosmos en el cual nos encontramos. De ahí que se deba tener claro que cuando construimos un tipo de ordenamiento político y social, o sea, un orden social,
este produce también un determinado tipo de espacio. Tal vez considero yo que quien lo explica de forma más contundente es justamente un filósofo nazi llamado Carl Schmitt, para quien no existen ideas políticas sin un espacio al cual sean referibles, ni espacios o principios espaciales a los que no correspondan ideas políticas, ¿verdad? Entonces, esto nos va a dar una idea de ese vínculo, de ese estrecho vínculo que existe entre política y espacio. Entonces, en definitiva, la geopolítica lo que estudia son precisamente las relaciones entre la política y el espacio, con el propósito, sostiene otro pensador nazi llamado Karl von Haushofer, de proveer las armas para la acción política. Vean que esto es fundamental porque este acto de proveer las armas para la acción política es lo que diferencia a la geopolítica de la geografía política, que son dos cosas completamente diferentes. La geografía política pertenece a la rama de las ciencias geográficas, mientras que la geopolítica pertenece al ámbito de la ciencia política. Y prácticamente ahí reside esa diferencia. Una describe la geografía política, mientras que la otra busca proveer herramientas para los gobiernos, para los estados mayores de los ejércitos, de cómo se debe actuar en determinado espacio, ¿verdad? O más específicamente, la geopolítica se interesa por el espacio donde se desarrolla la política en su plenitud integral. Y a ese espacio al que se le denomina como espacio geopolítico, es de forma más precisa, por decirlo así, el espacio en donde interactúan y se entremezclan los factores geográficos estables con los factores sociales, políticos, económicos, incluso biológicos, que conforman una situación determinada al cual se le estudia y se le pretende dar soluciones políticas, ¿verdad? Sin embargo, de toda esta explicación en torno a la geopolítica, yo considero que es importante mencionar y precisar, utilizando las palabras de un teórico de la escuela crítica llamado Franz Neumann, para quien la geopolítica no es, en último término, sino la ideología de la expansión imperialista. Es decir, no podemos desligar lo que es la geopolítica del imperialismo. Y el imperialismo también tenemos que verlo no como un concepto ideologizado, sino como un concepto medular para comprender las relaciones internacionales, ¿verdad? Es un concepto que explica cabalmente las relaciones de poder que se dan en el ámbito internacional, que es una explicación que, por ejemplo, no da el concepto de globalización. En ese sentido, el concepto de globalización se queda corto para explicar esas relaciones de poder, porque nos presenta como si fuéramos socios igualitarios en una competencia por el progreso, por así decirlo, y la interconexión y demás, pero no da cuenta de esas relaciones de poder que sí explica cabalmente el imperialismo. Entonces, hablar de geopolítica es hablar de imperialismo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene para nuestros análisis? Bueno, para mí lo fundamental es que la comprensión de los temas geopolíticos, o sea, de la misma geopolítica, es que nos permite acceder a una visión compartida de las operaciones en curso contra nuestras comunidades y territorios. Es decir, ¿qué se está realizando? ¿Qué operaciones políticas, económicas, militares se están llevando, se están ejecutando contra nuestros territorios, llevadas a cabo justamente como parte de una embestida imperialista que no debe ser comprendida como únicamente en términos militares, económicos, jurídicos ni diplomáticos, sino también, y aquí considero importante rescatar esto, que también ese imperialismo o esa lucha o embestida imperialista también se está dando en un plano intelectual contra las palabras, los conceptos y las filosofías contrarias al pensamiento único hegemónico. Entonces,
para mí ahí reside la implicación que tiene sobre nuestros análisis, porque nos va a permitir comprender qué es lo que se está ejecutando en contra nuestra y en contra de los territorios que habitamos. ¿Ves? No, muchas gracias, Brian, por este contexto que nos das y que nos permite, yo creo que dar pie a la segunda pregunta que te tengo, que es un poco relacionado precisamente a este cierre que hacías. Y es que los bienes comunes, el observatorio y demás, tenemos una implicación muy fuerte, digamos, con procesos precisamente comunitarios y demás, en donde los bienes comunes tienen otra percepción y otra forma, digamos, de comprenderlo. Pero, digamos, podríamos partir por lo que nos comentabas y un poco por lo que hablamos antes, de que estos sectores más dominantes, digamos, no comparten, digamos, en mucho o en nada, digamos, la percepción y el tipo de relación que tenemos desde procesos comunitarios y demás con nuestro entorno, con los bienes naturales y demás, sino que para estos sectores, vos me corregís si me equivoco, todos estos bienes, digamos, se reconocerían más o como commodities, se reconocería más como recursos naturales y, digamos, en el caso más preocupante, porque yo creo que ahí vos podrías darnos más luces, se podrían reconocer también como recursos estratégicos, que es digamos, un nivel distinto a los dos que apuntaba atrás. Entonces, te quería preguntar si podríamos profundizar, digamos, en esta visión, digamos, ¿qué percepción y discursos dominantes hay sobre América Latina, sobre el Caribe? Y cómo ves, digamos, qué estrategias o qué procesos se están llevando a cabo y están, digamos, en este momento articulándose, digamos, en nuestra zona. Ok, bien, primero me gustaría, digamos, señalar, bueno, profundizar en lo que está señalando sobre esta cuestión de que se le cambia el nombre a los bienes comunes y se les llame como recursos, sobre todo recursos estratégicos. En la actualidad también se está hablando de los recursos críticos, que va a depender de la cantidad o sea, la cantidad que se posea de ese recurso ante un contexto de acelerado agotamiento de los mismos. Para comenzar, yo considero que, bueno, eso está relacionado a lo que venía hablando, de que es también el imperialismo es o sea, es una embestida contra las ideas y las palabras. ¿Por qué? Bueno, después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, se inauguró una guerra total contra las poblaciones y contra la naturaleza. Y es en esa totalidad, en esa guerra total, ¿verdad?, que también se debe comprender que es un contexto de guerra contra las ideas y guerra contra las palabras. Vamos a ver incluso que el actual secretario de Estado de Joe Biden, Anthony Blinken, se refería en estos términos de guerra contra las ideas cuando comenzó la guerra en Irak. O sea, es fundamental ganar esta idea de que Estados Unidos lo está haciendo a favor de la democracia, de la libertad, ¿verdad? Y que no es una embestida imperialista por el petróleo y los demás bienes comunes, ¿verdad?, de estas regiones. Entonces, ¿por qué llamarle recursos estratégicos a los bienes comunes? Pues muy sencillo. Sobre todo, esto es, ¿cómo lo digo? Lo vamos a tener claro si tenemos presente que los recursos estratégicos son considerados como un elemento del poder nacional. Es a partir de ese momento en el que los bienes comunes, al ser considerados como recursos estratégicos, dejan de ser comunes, ¿verdad? Y se inscriben en una lógica de la competencia, que no solo va a definir al capitalismo, sino también a esta guerra como tal, en cuanto que esta es considerada, la guerra, como el mejor mecanismo administrativo para garantizar el control y la distribución de los recursos en desmedro de las poblaciones a las cuales se les despoja. Entonces, este cambio de nombre, de significados, para mí es medular, porque mientras se siga concibiendo a estos bienes como comunes,
implica que nos pertenecen a todos y que su uso y distribución tiene que ser equitativo, ¿verdad? Tiene que ser, su uso tiene que darse en igualdad de condiciones sin que ello implique una amenaza tanto para las poblaciones actuales como para las futuras, ¿verdad? Mientras que si hablamos de recursos estratégicos, va a ser un elemento del poder nacional definido por la competencia. Es decir, yo tengo que poseerlos porque si yo entre más recursos posea y controle, más voy a poder considerarme como una gran potencia, digamos, en el concierto internacional. Entonces, para mí esto es fundamental. Ahora bien, esto del cambio de nombres y demás, a mí siempre me recuerda un pasaje de la novela de Lewis Carroll, que es la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, que se llama Alicia a través del espejo y lo que encontró allí. Hay un debate, una conversación entre Alicia y el huevo parlanchín, que se llama Humpty Dumpty, en el cual Humpty Dumpty está sentado en un muro y están discutiendo sobre el significado de las palabras. Entonces Alicia le dice al huevo que tal vez lo más importante es que una palabra pueda significar muchas cosas, a lo que el huevo le responde que eso no es lo importante. Lo importante es quién enuncia esa palabra, ¿verdad? Porque el significado que le va a dar esa autoridad, ese poder, es la que va a definir cuál es el significado y cuál es la intención que tiene ese uso. Entonces, por eso les decía, ¿por qué se utiliza más recurso estratégico y no bien común? Bueno, precisamente por eso, por la competencia y porque hay un interés de la autoridad por controlar esos recursos, ¿verdad? Entonces, ahora bien, ¿cómo veo o cómo se plasma esto en América Latina? Bueno, yo pienso que quien más acierta en definir a esto es Eduardo Galeano, en su libro Las venas abiertas de América Latina, cuando él comienza diciendo que la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder, ¿verdad? Y él dice que América Latina siempre fue precoz, desde un comienzo se especializó en perder. Desde el momento en que los europeos del Renacimiento, decía Galeano, se abalanzaron contra nuestras tierras, desde ese momento el rol de América Latina ha sido el de una gran reserva de recursos, digamos así, usted le da ese concepto, de recursos estratégicos para garantizar el dominio de quien lo controle, ¿verdad? Prácticamente es quien controle América Latina va a controlar casi que los destinos del mundo, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver plasmado con tremenda claridad en las relaciones América Latina-Estados Unidos, ¿verdad? Y desde siempre, o sea, como te contaba antes, es desde 1783, cuando George Washington está hablando de que Estados Unidos va a ser lo consideraba como el imperio naciente, que es como el estado de perfección al cual la humanidad aspiraba a llegar, así se consideraba a los Estados Unidos, pues ese imperio naciente dependió de la destrucción de Mesoamérica para poder garantizar su independencia. ¿De qué forma? Bueno, en el Tratado de Versalles de 1783, cuando el Reino Unido acepta la independencia de Estados Unidos, esa aceptación implicaba que Estados Unidos iba a reconocer el dominio europeo en determinados enclaves en la región de América Latina, principalmente en Mesoamérica. Es decir, ese imperio naciente dependió de la destrucción de la región. Y a partir de ese momento, si hacemos un recorrido histórico por cada uno de los presidentes estadounidenses, con especial énfasis en Thomas Jefferson, vamos a ver que la imagen de América Latina y el Caribe fue justamente el de esa gran reserva estratégica necesaria para el dominio global, ¿verdad? Incluso la misma doctrina Monroe, cuando habla de 1823, que surge como supuestamente para replegar el dominio europeo en el continente,
también lo que pretendía era socavar las tendencias a la unión y la independencia que estaban surgiendo en América Latina en ese contexto. Es decir, la doctrina Monroe aparece en el año de 1823, ¿verdad? Que es justo el momento en el cual también estaban apareciendo las grandes potencias latinoamericanas, ¿verdad? Estaba el Imperio Mexicano, 1821, estaba Gran Colombia, 1821, y el Imperio de Brasil, 1822. Incluso uno de los artífices de la doctrina Monroe, que era el secretario de Estado John Quincy Adams, él consideraba a Gran Colombia, o sea, el país que estaba formando Simón Bolívar, como destinada a ser la mayor potencia mundial en esa época. Por tanto, el rol que va a jugar América Latina en la política internacional va a implicar evitar cualquier presencia de potencias extranjeras en la región, pero también evitar que se den cualquier tendencia a la unión y la independencia que socave la hegemonía y la supremacía de los Estados Unidos, porque de eso depende su dominio global, ¿verdad? Entonces, si hacemos un recorrido, por ejemplo, que es lo que estoy tratando de mencionar, de todo el recorrido histórico del imaginario geopolítico estadounidense, vamos a ver que el rol de América Latina va a ser el de ese gran reservorio que hay que dominar, ¿verdad? Si no se controla a América Latina, Estados Unidos no va a poder garantizar su supremacía global. Incluso, hay en la época de los 80s, quien era secretaria de Estado no, quien era embajadora de Estados Unidos ante la ONU en la era Reagan, que se llamaba Jane Kirkpatrick, ella llegó a considerar sobre todo a la región de Mesoamérica como la región o el lugar más importante del mundo para los Estados Unidos. Si Estados Unidos no garantiza su supremacía en esta región mesoamericana que comprende México, Centroamérica, Colombia, Venezuela y principalmente el Caribe, entonces Estados Unidos no iba a garantizar su dominio, ¿verdad? Entonces podemos ver que el rol de la región ha sido ese, el de un gran reservorio, el de una gran mina, por así decirlo, el cual está destinada a perder, ¿verdad? Brian, aprovecho este pie que me das para consultarte por un concepto que creo que nos podría ayudar a comprender la magnitud de ese gran reservorio que vos nos estás puntualizando. Y es que te he escuchado y me has comentado un concepto que es, digamos, la posición astrogeográfica, digamos, de la región y la importancia que tiene. Entonces, si podrías ayudarnos a precisarlo, porque yo creo que este concepto nos daría, digamos, pie para entender realmente cuando hablamos de un reservorio, digamos, de qué estamos hablando ahí. Ok, bueno. La importancia de América Latina no solo va a estar, por ejemplo, en la cantidad de recursos estratégicos que posee, ¿verdad? Ya sea las enormes reservas de petróleo que tenemos, por ejemplo, solo Venezuela posee aproximadamente como el 17% de las reservas de petróleo a nivel mundial. Solo Venezuela, ¿verdad? Y además, Venezuela está en el 7º lugar en cuanto a reservas de gas natural. Y podemos extendernos a todos los demás bienes comunes, biodiversidad, etc. Pero también hay otros elementos que hacen importante al continente americano. Y en específico, digamos, a esta región mesoamericana. Y es su posición geográfica, ¿verdad? La posición geográfica de esta región es importante porque prácticamente se va a convertir en un puente. Va a unir a dos masas de agua, ¿verdad? El Atlántico y el Pacífico, pero también va a unir a dos grandes masas de tierra, que es América del Norte y América del Sur, ¿verdad? Ya con esto vamos a comprender los flujos de transporte, de comercio, etcétera. De ahí también vamos a comprender la importancia para Estados Unidos, por ejemplo, del Canal de Panamá, sobre todo en sus aspectos defensivos y de seguridad nacional. Pero
en un contexto, sobre todo posterior a 1950, es decir, cuando se comienza a desarrollar con más auge la industria aeroespacial, a esta importancia de la posición geográfica hay que agregar otro, que es nuestra relación con el Ecuador y más específicamente con la órbita geoestacionaria. Ahora bien, ¿qué quiero? Esto me da pie para partir de un elemento fundamental, y es que después digamos, desde mediados del siglo XX, esta región, o sea, el espacio exterior, ha adquirido una importancia estratégica medular para los destinos de la humanidad. Y aquí es muy interesante el Tratado del Espacio Exterior de 1967, en el cual se declara al espacio exterior como un bien común de la humanidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué todo esto es importante? Bueno, porque sobre nosotros, vamos a ver, sobre nosotros, a 36.000 kilómetros de distancia o sobre el nivel del mar, existe algo llamado la órbita geoestacionaria. Esta órbita es fundamental para las telecomunicaciones, para la guerra, para la meteorología, etc. Entonces vamos a ver si puedo proyectarlo, para que vean la órbita geoestacionaria. Esta órbita es fundamental, básicamente, porque nos permite el ahorro de combustible, básicamente para el transporte de satélites y demás, y también depende de la inclinación para el lanzamiento y para colocar vehículos o objetos en el espacio. La órbita geoestacionaria, por la atracción que genera la Tierra, permite colocar satélites y que se mantengan ahí en órbita, ahorrándonos un sinfín de combustible y demás. La importancia de esta región, digamos, en términos de lanzamiento, ¿puedes ver el mapa? Sí, ok. Si pueden ver, vamos a ver si puedo hacerlo más grande. Si pueden ver, vamos a ver, perdón. Sobre la línea del Ecuador, en el continente americano, se encuentran dos puntos marcados. Entre más cercano estemos al Ecuador, más fácil va a ser colocar objetos en el espacio exterior, y además esto digamos, le concede a América Latina una cuestión geoestratégica fundamental. Vamos a ver que en América Latina existen, por así decirlo, dos bases de lanzamiento. Una que pertenece a la OTAN, que es la base de Kourou en la Guyana Francesa, que se encuentra como a 5 grados norte del Ecuador, y la otra se encuentra en la base de Alcántara, en Brasil. Piensen que si América Latina tuviera el acceso para lanzar sus propios satélites y demás con su propia tecnología, se convertiría muy fácilmente en una potencia, digamos, aeroespacial. Pero esto no se le ha permitido a América Latina, principalmente por sus relaciones con Estados Unidos, quienes, digamos, al desarrollar su industria aeroespacial, ha buscado mediante todas las formas, principalmente jurídicas, para evitar que América Latina se desarrolle en este aspecto. ¿En qué sentido? Bueno, básicamente América Latina tiene agencias aeroespaciales muy recientes, tal vez la más antigua es la de Brasil, que surgió en los años 60 también con la dictadura de seguridad nacional. Y lo que no poseemos son vehículos de transporte, vehículos de lanzamiento. Por lo tanto, para poder lanzar necesitamos ya sea recurrir a Estados Unidos, recurrir a China o a Rusia o a las potencias que lo tengan. Esto ha implicado, digamos, que América Latina trate, digamos, de alcanzar esto, de desarrollar esa tecnología, sobre todo Brasil. Sin embargo, esto ha sido bloqueado por diferentes medios. Por ejemplo, si no me equivoco, en el 2011 se hizo público sobre un atentado terrorista que sufrió la base de Alcántara, en el cual se dio una explosión de un vehículo de lanzamiento que estaba desarrollando
Estado de Brasil con Ucrania, y luego los cables de Wikileaks que fueron liberados demostraba que ese sabotaje había sido llevado a cabo por los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esto nos permite tener una idea, digamos, de la importancia que implica para nosotros esa industria aeroespacial. Entonces, al impedirse la América Latina que desarrolle esta tecnología, vamos a seguir dependiendo de las grandes potencias para alcanzarlo. ¿Qué es lo interesante? Bueno, 10 años después de la firma del Tratado del Espacio Exterior de 1967, varios países ecuatoriales se reúnen y van a firmar lo que se va a llamar la Declaración de Bogotá, que para mí es muy importante, porque lo que dicen es que la órbita geoestacionaria es un fenómeno físico extremadamente relacionado con la Tierra, y por lo tanto, al estar sobre un territorio determinado, esta órbita o esta sección de esa órbita geoestacionaria le pertenece a los estados. Es decir, los estados deben ejercer una soberanía sobre esta región aeroespacial, lo cual no fue apoyado, por supuesto, por las grandes potencias. No les servía, digamos, tener que depender de Ecuador, de Colombia, de Brasil y de otros países para la colocación de estos satélites. Ahora bien, ¿por qué es importante en la actualidad? Bueno, vamos a buscar, creo que tengo una imagen para que vean de qué es lo que se espera o qué es lo que se pretende alcanzar en un contexto como el actual, con todo este desarrollo aeroespacial, principalmente vean. Esto es un gráfico de cómo se piensa desarrollar un sistema de seguridad total interconectado por medio de satélites. Entonces es como la unión de tierra, aire, espacio, mar y ciberespacio, además, ¿verdad? Entonces, todo esto está interconectado. Esta imagen pertenece, por ejemplo, a un proyecto incluso a una estrategia que ha desarrollado Estados Unidos desde principios del siglo XXI, llamado el Full Spectrum Dominance o el dominio de espectro completo. Y lo que dice es que ellos tienen que desarrollar un dominio o una supremacía en todos los teatros bélicos, desde el espacio exterior hasta el fondo del océano, de ser necesario. De ahí que no extraña, por ejemplo, que el presidente Trump se enfocara, digamos, en el desarrollo de la fuerza espacial, y también vemos el auge que han tenido las empresas privadas en este campo, ¿verdad? Como SpaceX y no me acuerdo cómo se llama la de Jeff Bezos, pero están centradas ya en esta conquista y control del espacio exterior, ¿verdad? Entonces, diría que esa es la importancia de esto. No, muchísimas gracias, Brian. Realmente creo que lo enmarcas de una manera inmejorable. Y quería consultarte, porque ya lo has venido mencionando, pero creo que sería importante precisar, porque digamos, nos daría como los cables a tierra para identificar, digamos, un poco esto que mencionabas también mucho al inicio, digamos, de esos procesos, digamos, que se están gestando en este momento. Porque, digamos, ya nos has hablado, por ejemplo, nos hablaste de sabotaje, nos has hablado de convenciones que son boicoteadas. Entonces, te quería preguntar, digamos, ¿cuál es, porque nada más para dar el marco, estamos hablando de espacio, estamos hablando de agua, estamos hablando de, me mencionabas digamos, en la conversa anterior sobre el litio, me hablabas sobre el petróleo, sobre gas, o sea, digamos, hay muchas dimensiones, pero ¿cuáles son las estrategias, digamos, que se están aplicando? Digamos, porque normalmente, ¿qué es lo que escuchamos, digamos, de este lado, los que vamos a pie? Escuchamos a veces empresas transnacionales, ya nos mencionabas, por ejemplo, de estas empresas privadas digamos, para el lanzamiento, digamos, al espacio. También escuchamos sobre convenios, escuchamos sobre tratados, digamos, que tienen algunos elementos particulares. No sé si, digamos, de una forma tampoco, no te pediría tampoco algo muy, muy quirúrgico, pero sí, digamos,
¿Cómo ves esos elementos que se están moviendo en el contexto ahora? Digamos, ya nos han mencionado algunos, digamos, no es necesario tampoco digamos, de que lo repitas, pero digamos, ¿qué otros podrías considerar ahí que están jugando? Bien, mira, primero me gustaría señalar dos cosas. Una, que tiene que ver con la misma noción de imperialismo, y hay que tener claro que, digamos, el imperialismo es tentacular, ¿verdad? El imperialismo no se va a definir solo por una cuestión económica y no se va a definir solo por un envío de tropas para ocupar un país determinado. Justamente los mecanismos utilizados por las grandes potencias para alcanzar sus fines pueden llegar a ser incluso muy sutiles, incluso pueden llegar a revestirse de una máscara, por así decirlo, de buenas intenciones, ¿verdad? De vamos a ir a proteger tal cosa, los bosques, vamos a querer también ir a estudiar a las poblaciones indígenas, por ejemplo, como son las exploraciones Bauman, ¿verdad? Que se realizan año tras año para ir a estudiar los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. O sea, el imperialismo utiliza unos mecanismos muy sutiles para alcanzar sus objetivos. Otras veces no, otras veces es descarado lo que hacen, ¿verdad? Por ejemplo, lo que están haciendo contra Venezuela, etcétera. Ahora bien, ¿qué mecanismos están utilizando? En primer lugar, vamos a ver, por ejemplo, lo que se llama ahora como el plan, el proyecto Mesoamérica, ¿verdad? Que comprende toda esta región que ya les decía, de México, de Centroamérica. Vamos a ver, aquí tengo un mapa. Un mapa, vamos a ver, aquí está. Y además incluye, por ejemplo, la construcción de carreteras, de autopistas, implica también la interconexión de puertos, aeropuertos, de tendido eléctrico, ¿verdad? Existe un sinfín de mecanismos que entonces, por ejemplo, para este tendido eléctrico, digamos, que va desde Colombia hasta prácticamente Estados Unidos, requiere también la interconexión por ejemplo, proyectos hidroeléctricos que van desde el río más pequeño hasta los grandes proyectos hidroeléctricos de la región, ¿verdad? Uno puede entrar, digamos, a los sitios del proyecto Mesoamérica y uno puede ver el sinfín de proyectos que están adscritos a este gran plan, ¿verdad? Que uno parecería, digamos, no vincular, no relacionar. Entonces, por ahí va este asunto. También uno puede ver convenios intergubernamentales, ¿verdad? Entre dos gobiernos para alcanzar un objetivo en específico. Lo que les decía también de proyectos, entre comillas, bien intencionados, como era lo del corredor mesoamericano, corredor biológico mesoamericano, que lo que pretendía era prácticamente un robo de la biodiversidad regional. También vamos a ver que van a surgir propuestas, sobre todo de reformas constitucionales. Eso es fundamental, porque entonces aparecen grupos, llamémoslos lobbies, por ejemplo, o centros de pensamiento, think tanks, que lo que pretenden es incentivar la reforma de algunas leyes, por ejemplo, que sucedió, por ejemplo, en el caso mexicano, que es quitarle al Estado el monopolio, digamos, de algún recurso como el petróleo, para que las empresas puedan participar de ellas, sobre todo el sector privado e internacional, ¿verdad? Las grandes corporaciones. Y ahora, por ejemplo, lo que se está promoviendo son reformas constitucionales que permitan, digamos, una gestión compartida entre el sector público y privado de un bien, por ejemplo, el agua, el agua de un río o un bosque en específico, bajo el argumento de que lo público no sirve, de que el Estado no puede garantizar esa defensa real y por lo tanto es necesario que entre la empresa privada a apoyar en ese aspecto y el Banco Mundial, que es, por ejemplo, lo que se ha estado promoviendo en la Amazonía, ¿verdad?
estos incendios constantes y demás, lo que han dado pie es justamente a decir, hey, pero creo que lo mejor es que nosotros administremos ese pulmón del mundo porque Brasil es incapaz, ¿verdad? Entonces ahí también se comienza a limitar la soberanía de los estados, ¿verdad? Entonces es un juego muy sutil también. Y como les decía, otras veces es descarado, como por ejemplo el golpe de estado que le dieron a Evo Morales en Bolivia. ¿Por qué fue? Prácticamente para controlar las grandes reservas de litio que posee este país, ¿verdad? ¿Y quién fue uno de los mayores beneficiarios? Este, Estados Unidos y la industria de los automóviles eléctricos, porque el litio es ideal para la fabricación de estas baterías. Ya lo decía en un tweet su presidente Elon Musk, de que tenemos que lidiar con el hecho de que ellos van a dar golpes de Estado donde lo consideren necesario, ¿verdad? Entonces, vemos que las acciones también son descaradas, hay intervenciones militares y demás. Y todo esto lo que me lleva a mí es a recordar las palabras de un geopolítico estadounidense muy influyente en este contexto de la Guerra Fría, llamado George Kennan. Él estaba reunido, él estaba sí, reunido con los embajadores destinados a América Latina, y él decía que la importancia para Estados Unidos de esta región consiste en que ellos tienen que controlar todos los recursos porque les pertenecen por derecho legítimo, decía él. Es decir, la idea esta del destino manifiesto y la doctrina Monroe. Este territorio nos pertenece, ¿verdad? Es esta idea de América para los estadounidenses. Es una frase higiénica, es decir, está diciendo, las personas que habitan estas tierras sobran, no son necesarias, estas tierras les pertenecen solo a los estadounidenses, ¿verdad? Entonces George Kennan decía esto, esos recursos son nuestros por derecho legítimo, y además decía que había que acabar con esa idea que estaba surgiendo en América Latina, de que los estados estaban ahí para garantizar el beneficio de sus poblaciones. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, que ningún estado latinoamericano está aquí para protegernos a nosotros, para proteger los bienes comunes que hay en estos territorios, sino que están ahí para garantizar y asegurar el libre acceso a esos recursos para la potencia imperialista al cual son aliados, ¿verdad? Entonces, por ahí diría que van todas estas artimañas o estas estrategias que se van desarrollando a lo largo de la historia para controlar estos recursos, ¿verdad? No, gracias, Brian. Y nada más, como para darle continuidad a esta parte y tal vez para poder cerrarla, vamos a esta etapa. Estos procesos, por ejemplo, el Plan Mesoamérica y demás, generan resistencias, digamos, indistintamente si están articuladas o no, digamos, a nivel regional generan resistencias, y muchas de estas resistencias son contestadas de distintas maneras, y, digamos, y se reprimen y demás. Y vemos en la región, en América Latina en general, y el Caribe, una preocupación, porque empieza a haber una estrategia de alguna u otra manera, en algunos países más apuntalada, en otros, digamos, más condescendiente, por ponerle algún término bonito, de criminalización. En algunos casos ni siquiera es criminalización, sino es militarización, digamos, del territorio y demás. Desde esta perspectiva, digamos, que nos estás compartiendo y demás, ¿cómo ves esa parte? Porque, digamos, estas estrategias de dominación se extienden, digamos, y su lógica es ir devorando más territorio, pero generan procesos también de resistencia que de alguna u otra manera o las contienen, en otros logran rechazarla, pero hay otros, digamos, que sencillamente se los devoran. Entonces, te quería consultar, ¿cómo ves esa parte, digamos, de respuesta a estos procesos? Bien, bueno, considero que esta respuesta surge, digámoslo así, por lo que incluso desde la misma geopolítica llamaban el sentido del espacio. Es decir, cuando uno habita un territorio, cuando el núcleo familiar o el núcleo comunitario adquiere ese sentido del espacio,
ya sea por el uso y el disfrute de los bienes de los cuales se encuentran esos territorios, va a surgir esa defensa. Es decir, el habitar un espacio va a generar que uno se apegue a ese territorio. De ahí incluso surge la cultura, ¿verdad? La cultura viene de cultivo. Cuando usted trabaja o cuida la tierra, pues está generando una cultura, ¿verdad? Entonces van a surgir estas resistencias. Uno va a ir a defender el río en el cual creció, va a ir a defenderlo para que un proyecto hidroeléctrico no se chupe todo el agua, ¿verdad? Uno va a ir a defender un bosque en el cual creció y crecieron y habitaron mis antepasados y antepasadas, ¿verdad? Por ese mismo arraigo. Ahora bien, ¿cuál va a ser la respuesta que se le va a dar a esa resistencia? Bueno, ya mencionas la militarización, pero esa militarización incluye también la paramilitarización. Por ejemplo, y hay planes exclusivamente enfocados en eso. Y te cito dos ejemplos. Uno es el Plan Chiapas 2000, que va a surgir, incluso todavía está como, digamos, medio secreto este plan. Se sabe que existió en tiempos de Vicente Fox en México, que era justamente para militarizar la región de Chiapas, sobre todo en la selva lacandona, como una forma para presionar al ejército zapatista a salir, digamos, de esta región que es quizás la más importante geoestratégicamente de México. Posee las mayores reservas de agua de México y además es uno de los bosques, digamos, más grandes de esta región y más ricas en biodiversidad. Entonces la paramilitarización sirve para eso, para presionar y ahuyentar a las poblaciones por medio de la Fuerza Armada, pero digamos que sin responsabilidad, es decir, no fue el ejército el que está presionando ahí, son grupos armados, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con el Estado, pero que al final sí son parte del Estado, ¿verdad? Entonces, por ahí también está el Plan Colombia, ¿verdad?, que funciona igual que el Plan Chiapas 2000. Además, un dato importante, el Plan Chiapas 2000 y Plan Colombia juntos tienen un mecanismo económico, por así decirlo, que va a ser el Plan Puebla-Panamá y que además se va a convertir posteriormente en 2009 o 2008 en el proyecto Mesoamérica, ¿verdad? Ahora bien, la criminalización de la protesta pasa tanto por la aprobación de leyes contra las distintas formas de protesta, por ejemplo, lo que están haciendo aquí en Costa Rica, ¿verdad?, para regular las protestas, también los toques de queda, etcétera, que se están dando, o sea, es ¿cómo te digo?, parte de un mecanismo jurídico para hacerlo, ¿verdad? Pero también hay digámoslo así, una deslegitimación discursiva en los medios de información, ¿verdad? Entonces, el que protesta se le va a catalogar como terrorista, se le va a catalogar como una persona que violenta nuestra libertad de tránsito, imagínate, ¿verdad? Etcétera. Los medios comienzan a construir esta figura del protestante como una otredad amenazante, un enemigo que está ahí constantemente atentando contra nuestras libertades, ¿verdad? Ahora bien, es mediante las prácticas también mediante las prácticas de responsabilidad social de las empresas con intereses por el control de bienes comunes. Que esto para mí fue muy importante conocer. Fue una investigación que realizó una investigadora italiana aquí en Costa Rica sobre cómo las empresas, digamos, mediante esta práctica de responsabilidad social, buscan quebrar a las comunidades para que, digamos, juntas no defiendan un bien común, un río, un bosque, etcétera. Los ponen, digamos, a pelearse entre sí. ¿Por qué? Porque la empresa le promete que va a crear 100 puestos de trabajo, ¿verdad? Que va a construir un parque para niños. Entonces, esas promesas, ¿verdad?, que ofrecen,
también buscan como quebrar a las comunidades y a partir de ahí, digamos, generar esa división y esa criminalización del que sí defiende, ¿verdad? Porque ese que está defendiendo el río, que está defendiendo el bosque, está atentando contra el progreso de la comunidad, ¿verdad? Entonces eso también es muy importante, eso fue una investigación muy importante que se realizó acá y de la cual también pude, digamos, que observar. Pero también considero que el principal mecanismo para frenar a quienes protestan es mediante el miedo, ¿verdad? Si vemos el contexto de América Latina, vamos a comprender muy bien esta idea de que el miedo es la mejor forma de gobierno. Veamos Colombia, veamos México, veamos todo este contexto en el cual nos hablan de la guerra contra las drogas, por ejemplo. ¿Cuáles son las principales víctimas de la guerra contra las drogas? No son ni los narcotraficantes, ni el ejército, ni la policía, ni siquiera los consumidores de drogas. Las principales objetivos de esta guerra son personas que están defendiendo derechos humanos, que son activistas en la defensa de ríos, de bosques, de los bienes comunes regionales. Vemos, por ejemplo, cómo en Colombia se accede a un acuerdo de paz en el cual lo que hizo fue incrementar la cantidad de activistas asesinados, ¿verdad? Y en Centroamérica tenemos un sinfín de ejemplos. Berta Cáceres, por ejemplo, por defender un río. A Jairo Mora, a Sergio Rojas, a Jerry Rivera aquí en Costa Rica. Son un sinfín de ejemplos que dan cuenta de estos mecanismos que utilizan desde el poder para criminalizar, para silenciar y para desmovilizar a las poblaciones, ¿verdad? Gracias, Brian. Y aprovecho porque lo mencionaste y creo que nos da pie para esta segunda etapa que te había propuesto. Y es que, digamos, la mayoría de personas nos informamos por ahí, por los medios de comunicación. Ni hablemos de Facebook y noticias falsas, porque ahí ya, digamos, se nos complejiza el asunto, pero tiene, tiene una relación muy íntima, digamos, ahí, el ejercicio, digamos, de este tipo de herramientas. Pero, digamos, normalmente nos informábamos ya sea por noticieros pues, nacionales o internacionales, para aquellos que tienen televisión cablera y todas estas historias. Digamos, ¿cuál sería tu principal crítica, digamos, a estos medios de información dominantes? Digamos, después podríamos entrar a los alternativos, pero primero esta parte, digamos, de los dominantes, en todo esto que nos has estado conversando, porque si hay una fibra sensible para poder entrar, digamos, con nuestros análisis y demás a esto, es el tema de la información. Es poder tener, digamos, datos, puede tener una comprensión de cómo van ciertos procesos, que algunos son más encubiertos que otros. Entonces, pero la información se vuelve muy, muy clave. Y como vos ya comentabas, los medios de comunicación ahí juegan, digamos, un papel. Entonces, en esta primera etapa, estos medios dominantes, ¿qué lectura les haces y cuáles son las principales críticas que cuando personas como yo o como mucha otra gente que nos podría estar viendo, cuando les llega y ven digamos, al presentador haciendo su editorial o cuando pasan los cables internacionales, etcétera, digamos, ¿qué es lo primero que teníamos que fijarnos y, digamos, qué críticas, digamos, habría que tener presentes al momento de recibirlos? Ok. Bien, en primer lugar, este tema de los medios de información, ¿verdad? Porque eso tenemos que tenerlo claro. Estos medios no comunican. La comunicación es un proceso que requiere dos partes, en el cual una persona, digamos, enuncia, es el emisor, otra el receptor, y también se da el cambio, ¿verdad? Hay una respuesta. Estos medios no hacen esto. Estos medios lanzan un discurso sin posibilidad de respuesta, ¿verdad? Son medios de información, no comunican nada, ¿verdad? Entonces, ahora bien, esto de los medios de información me recuerda mucho al sobrino de Sigmund Freud, ¿verdad? Él se llamaba Edward Bernays. Bernays es considerado como utilizando ese concepto de padre de las relaciones públicas. A él se le pregunta que por qué relaciones públicas.
Y él lo que dice es que no podía usar el concepto de propaganda porque ya los nazis lo habían utilizado y no iba a cuajar, digamos. Entonces le llamó relaciones públicas. Pero él dice algo muy importante en un libro que tiene que se llama Propaganda, justamente. Estoy hablando de 1920, una cosa así, donde él dice que nuestros gustos son formados, nuestras ideas son creadas, digamos, transmitidas por personas que no vemos y sin embargo están ahí, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que justamente no podemos confiar plenamente en lo que nos dicen los medios de información, ¿verdad? En primer lugar, porque su propósito no es incentivar un verdadero sentido del espacio, ¿verdad? No les sirve a las grandes corporaciones, no les sirve a los gobiernos, no les sirve ni siquiera a las potencias imperialistas que las poblaciones tengan un apego al territorio del cual habitan, que defiendan los ríos, que defiendan los bosques, que defiendan estos bienes comunes que hay en sus territorios, porque se le hace más difícil el trabajo de la explotación, se complejiza más el despojo, ¿verdad? Entonces, por más que se presenten como amigos que están siempre con nosotros, esos medios de información no son nuestros aliados. Tienen un interés en específico ya determinado por las personas que son sus dueñas y por los vínculos que tienen con intereses foráneos. Uno puede ver, por ejemplo, que prácticamente la mayoría de los medios, digamos, de comunicación en América están vinculados a una sociedad, creo que es la Sociedad Interamericana de Periodismo, no me acuerdo, ahorita te lo busco, pero este órgano fue creado por la CIA. Entonces uno puede ver que estos medios siempre reproducen una línea editorial en específico. Ahora bien, un punto que yo considero fundamental y es que siempre tenemos que situarnos en el contexto en el cual nos encontramos. En un principio de esta conversación dijimos que esto es un contexto de guerra total, ¿verdad? Por tanto, este contexto de guerra implica comprender que la información que se desprende, tanto la información verídica, digámoslo así, como lo que se considera ahora como la noticia falsa o la fake news, como llaman, son armas de guerra. Literalmente, cuando nos lanzan información, nos están bombardeando con esas armas, ¿verdad? Entonces, no se puede esperar la mínima objetividad de estos medios, que en su mayoría, como decía, pertenecen a grandes intereses corporativos y políticos. Entonces, cuando vemos lo que nos transmiten, lo primero es desconfiar y saber que hay un interés estratégico detrás de la información que están comunicando, bueno, que están transmitiendo, perdón, ¿verdad? Entonces, para mí esa diríamos que sería la crítica que hay que identificar, o sea, hay que desconfiar de lo que nos están diciendo siempre, ¿verdad? Como vuelvo al cuento este de Alicia y el huevo, hay que saber quién es el que está enunciando para comprender, ¿verdad? Cuáles son sus intereses y el significado que le está dando a la información y a las palabras que utilizan, ¿verdad? Entonces. Muchas gracias, Brian, por todo esto que nos apuntas, que nos permites comprender mejor, digamos, toda esta relación de los medios de información, que creo que esa observación que haces es muy pertinente para tener esta lectura. Y te quería proponer un ejercicio, un poco de imaginación. Imaginarnos tal vez la posibilidad de hacer un taller o de estar en un taller con comunidades, con algún proceso organizativo determinado. Y te quería preguntar, podría sonar bastante injusto, pero digamos, un ABC, se podría decir, de cuáles son los elementos que debemos tener presentes cuando como comunidad, como organización, hacemos un análisis, ya sea de contexto, de coyuntura, esos elementos que no se pueden perder, digamos, y que favorecerían y enriquecerían mucho, tanto la comprensión del momento, pero también las acciones que estaríamos tomando. Bien, sí es un toque compleja la pregunta, digamos, por tener que ser uno el que diga qué, ¿verdad? Qué línea seguir.
decía, por ejemplo, que ahora lo recuerdo, a Michel Foucault, que él decía que el papel de la crítica no es el de dictar las líneas de lo que hay que hacer y lo que hay que seguir, sino que el papel de la crítica es proveer las herramientas para la gente que está luchando, ¿verdad? Para las personas que están ahí en la línea de batalla, la primera, enfrentando, digamos, defendiendo los bienes comunes que se encuentran en sus territorios, defendiendo sus cuerpos, defendiendo sí, los espacios que habitan. Entonces, bueno, considero que tal vez uno de los aspectos más importantes que se deba tener en cuenta o que se deba alcanzar es el desarrollar una visión compartida de las operaciones en curso. Hay un colectivo francés que dice que lo que hay que hacer es disputarle el saber estratégico a los poderosos. ¿Cómo es posible que solo ellos sepan de todas estas dinámicas? Que incluso la geopolítica sea una ciencia imperialista, es decir, una ciencia del poder, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, y incluso esa es la invitación que yo hago siempre, ¿verdad? Del por qué hay que estudiar la geopolítica, es justamente para disputarle el saber estratégico a los poderosos, el poder comprender cuál es la visión que se tiene sobre nuestros territorios y además por qué tanto interés en los bienes o digámoslo así, los recursos que se encuentran en esos territorios. Y de ahí, para alcanzar esta visión compartida de las operaciones en curso, es decir, alcanzar de una forma en el cual no impongamos, digamos, nuestra forma de hacer la protesta a los otros colectivos o nuestras ideologías o nuestras formas de ver las cosas a otros colectivos, que al final puede terminar generando más bien una conflictividad interna y distanciándonos y de esa forma siendo una mayor presa fácil para que nos ataquen y nos criminalicen y todo, y nos derroten y se apropien de nuestros bienes, es mediante esta visión, o sea, tenemos que alcanzar de alguna forma tener esa visión global de la política, comprender cómo piensan, cómo nos ven, de qué son capaces de hacer con tal de alcanzar eso. Para alcanzar esa visión compartida de las operaciones en curso, yo considero que se requieren al menos dos cosas. Una es una alfabetización política. Eso para mí es fundamental. Si no comprendemos qué es la política, no vamos a comprender a quién nos estamos enfrentando, ni cuál es el contexto que estamos viviendo. Y para alcanzar esa alfabetización política, no basta con hacerse activista, no basta digamos, con ver noticias. Es necesario también leer al enemigo, leer a las grandes potencias, leer a sus pensadores, comprender cuál es su dinámica, cuáles son sus intereses, comprender que para ellos la política es vista en términos de guerra y por tanto ellos lo conciben todo en términos de una relación entre amigo y enemigos, en los cuales nosotros somos y nosotras somos consideradas los enemigos, las enemigas de este ordenamiento político y económico, ¿verdad? Entonces, la alfabetización política es fundamental y esa alfabetización política la vamos a alcanzar precisamente relacionándonos con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, relacionándonos con las personas que tenemos cerca. En este caso, por ejemplo, yo siempre recuerdo el fenómeno que se dio a raíz de la lucha contra el TLC en Costa Rica, la lucha contra los tratados de libre comercio en Costa Rica, en el cual van a emerger grupos llamados los comités patrióticos, que para mí era un fenómeno muy interesante porque en un pequeño espacio reunía a una variedad de personas, desde, digamos, personas académicas que han estudiado los temas y demás, hasta amas de casa, campesinos, personas indígenas, jóvenes, niños, todo estaba reunido en estos comités y que entre todos comenzaban justamente a construir esa visión compartida, ¿verdad? A construir esa crítica a los procesos que se estaban llevando a cabo. Entonces, para mí, eso es fundamental. Y otro de los aspectos que considero necesario es justamente rescatar el sentido del espacio, comprender
sentir, digamos, y hacer hablar a ese espacio que habitamos. Aquí me hace recordar a un geógrafo francés, anarquista era él, solo que no sé cómo se pronuncia su nombre, Émile Reclus, casi que se escribe así, no sé cómo se pronuncia, pero él prácticamente lo que hacía era hacer hablar a esos espacios. Por ejemplo, tiene un libro que es La historia de la montaña, o tiene otro, La historia de un arroyo. Entonces, ¿cómo ese contacto directo con ese espacio permite comprender su importancia incluso estratégica, no solo para nuestras vidas, sino la importancia estratégica que adquieren, digamos, para las grandes potencias? Por ejemplo, yo me acuerdo, y eso es un aspecto que, digamos, es una crítica que yo hago a la academia muchas veces, en el sentido de que no salen de sus oficinas, no salen de los salones de clase, no se despegan de los escritorios, y no podemos tener un sentido, o no podemos comprender, digamos, la importancia estratégica de un bien si no estamos en contacto con él. Si no vemos, por ejemplo, cómo cambia un río en verano, cómo crece en invierno al punto de devastar a una comunidad, por ejemplo, o la capacidad de mover tanto material. Solo viendo esas cosas vamos a comprender, mira, este río es importante por esto, esto y esto, ¿verdad? Esta montaña o este bosque es importante por esto, esto, y sobre todo esta es la razón por la cual hay que defenderlos, ¿verdad? Entonces, yo considero que estos son tal vez los aspectos que tal vez son necesarios para construir esa estrategia de resistencia que estás planteando, ¿verdad? No, Brian, ya te tengo cansado con la palabra, pero te agradezco montones. Tal vez para cerrar, como te comentaba, este es un espacio que intenta ser como de diálogo permanente y demás. Y hay un principio de que las personas que nos van a estar viendo va a ser en otro momento, en otro tiempo y en otro espacio también. Entonces, me gustaría, digamos, provocarte al solicitarte, digamos, si podrías darnos, obviamente atado al proceso en el que estás y demás, en los análisis en los que andas, algunas preguntas que sean relevantes para interpelar el contexto que estamos viviendo ahora. Pero solo la pregunta, digamos, o las preguntas, no, digamos, sin necesidad de llegar a ninguna respuesta, pero que sí pueda alimentar y puedas conectar, digamos, con todas aquellas personas que nos están viendo y digan, mira, qué interesante lo que está diciendo Brian, le voy a entrar por ahí. Bien. Mira, antes de plantear una pregunta, digamos que es solo una se me viene a la cabeza en este momento, me gustaría señalar algo, y es, digamos, la importancia de comprender el contexto en el cual nos encontramos. Y este contexto, o sea, como les dije al principio, debe ser entendido en términos de guerra total contra las poblaciones y contra la naturaleza. Es decir, nos encontramos en un contexto de acelerado hundimiento de la civilización. Estamos en medio de un colapso ecosocial mundial. Algunos científicos lo han definido como una era de aniquilación biológica. Estamos acabando con la vida en este planeta de una forma acelerada y abrumadora, ¿verdad? Comparable solo con el choque de un meteorito que sucedió hace 65 millones de años que barrió con la vida en el planeta, ¿verdad? Con los dinosaurios y todas esas cosas. Entonces, comprender este contexto en el cual estamos destruyendo el planeta que vivimos de una forma tan atroz y tan rápida y acabando con la vida que habita en él. La pregunta que a mí me surge en medio de todo este contexto es, y que yo considero que, digamos, deberíamos tenerla presente para seguir profundizando en estos temas y sobre todo seguir promoviendo la defensa de los bienes comunes, es ¿cómo vamos a detener a quienes no se detendrán ante nada? Como decía el filósofo alemán Günther Anders. ¿Cómo vamos a detener a estas personas que tienen el poder casi que son omnipotentes, ¿verdad? Porque tienen o sea, no solo son los dueños
de los medios de los medios de producción, también son los dueños de los medios de destrucción. Y Gunther Anders los define como analfabetas emocionales, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo vamos a detener a quienes no se detendrán ante nada? Y esa sería la pregunta que les dejaría. Brian, ¿qué más que agradecerte toda la generosidad que has tenido en todo este tiempo que estamos conversando? Me despido, más bien esperando de que tengamos ahí otra oportunidad para Claro. seguir profundizando todo esto y desearte lo mejor, digamos, para este año. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias Luis, y gracias por la invitación. A vos. Que estés bien, hasta luego. Good. Bueno.